El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo, pero no es precisamente una celebración. Se trata de una fecha que recuerda la incansable lucha que hemos dado las mujeres en la búsqueda por la igualdad de oportunidades. La historia está marcada principalmente por dos hechos. El 8 de marzo de 1857, cuando mujeres de una fábrica textil de Nueva York salieron a la calle a demandar igualdad de salarios y reducción de horario laboral. Esta jornada terminó con más de 100 de ellas muertas a raíz de la brutalidad con la que policías dispersaron la marcha. Y si bien fue un acontecimiento lamentable, el 25 de marzo de 1911, la Gran Manzana fue nuevamente escenario de una tragedia, cuando 123 mujeres fallecieron en un incendio en otra fábrica textil. La mayor parte eran inmigrantes, jóvenes que no pudieron escapar, pues los dueños habían sellado las puertas para evitar robos, revelando así las denigrantes condiciones en las que trabajaban. Por lo que este Día Internacional se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. De igual forma, sirve para visibilizar la desigualdad y discriminación que aún vivimos las mujeres en todo el mundo, así como hacer efectivos nuestros derechos, incluyendo la necesidad de eliminar la brecha salarial al fin de que las mujeres reciban la misma remuneración por realizar el mismo trabajo que los hombres, incrementar la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo y eliminar la doble jornada de trabajo. Para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el lema de este año de las Naciones Unidas es por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología. Organizaciones que luchan por una tecnología y educación transformadoras para mujeres y niñas. Explora los efectos de la brecha digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas. Pondrá de relieve la importancia de proteger sus derechos en los espacios digitales y abordará la violencia de género en línea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Neidalí Espinosa y es un gusto compartir el foro en este día tan especial para todas nosotras las mujeres. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, les doy la más cordial bienvenida al foro del Día Internacional de la Mujer. Para el desarrollo del foro nos acompañan destacadas juristas y amigas de 3 diferentes nacionalidades. De Brasil, la doctora Isabela Moreira Domingos. De Colombia, la maestra Ruth Yamilé Vargas Reyes. Y por supuesto, de México, nuestra colega, la maestra Nancy Lara Hernández. Antes de iniciar, les pido a todas nuestras asistentes en la sala que prendan su cámara, por favor, para tomar la foto de inicio. Una disculpa, tengo fallas con mi cámara. Listo. Bueno, vamos a hacer primeramente escala en América del Sur para escuchar la ponencia Educación y Desarrollo Económico a cargo de la distinguida doctoranda en Derecho con beca CAPES y magíster en Derecho Económico. Me refiero a la doctora Isabela Moreira Domingos. Bienvenida, estimada doctora. Un honor que esté con nosotros nuevamente. Puede iniciar con su disertación. Muchas gracias, doutora Neidalí. É sempre um gosto e honor poder estar em México. E hoje vou falar sobre um tema muito importante que é a questão de
a sustentabilidade, de uma responsabilidade das empresas, de los estados, em relação a desenvolvimento não só econômico, pero desenvolvimento social, cultural, espacial, psicológico, uma política que deve ser tanto de teor nacional como também internacional. Em América Latina e também em todo o mundo, predomina uma cultura que não justifica uma questão de uma restrição sobre as interações sociais, sobretudo de las mulheres, que é uma falta de aceitação de uma ampla variedade de questões de desigualdade. Por exemplo, não tens parâmetro de igualdade salarial, oportunidade de trabalho, oportunidade de escolares. Então, é tema muito sencillo e é necessário também falar sobre a questão da violência doméstica, de los abusos sexuais e violações de todos os tipos que as mulheres estão sofrendo em todo o mundo. A Agenda 2030 das Nações Unidas inclui como objetivo de desenvolvimento sustentável que persegue a igualdade de gênero, eliminando todas as formas de violência contra as mulheres e as niñas em todo o mundo. Então, existe uma cultura patriarcal que é responsável de uma construção de relações assimétricas entre homens e mulheres em nossa sociedade desde os últimos séculos, que obstaculiza a aplicação das políticas públicas de igualdade de gênero em todo o mundo. Tienes muitos parâmetros com a questão da desigualdade e também ok, temos problema com áudio, pero agora está listo. Dentro dos temas, quando se tem uma questão de uma desigualdade social, tem o problema de uma elevada mortalidade infantil, uma malnutrição, problemas com trabalho infantil, uma falta de educação sobretudo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Em Brasil, é possível dizer que as pessoas em vulnerabilidade são as pessoas que estão em la situação de baixos ingressos e também em la periferia, comunidades cimarronas, a questão também da população indígena. Então, tens ali todo o impacto socioeconômico de uma falta de uma política pública de sustentabilidade e inclusão social. Também em questão do trabalho infantil, que, por exemplo, em inúmeros países, o trabalho infantil de menores de 14 anos está proibido. Então, por exemplo, em Índia, 12,5 milhões de niños de entre 5 a 14 anos trabalham. As agências de ajuda supõem que na realidade são muitos mais, estimados que 65 milhões de niños entre 6 e 14 anos, que não vão à escola. Então, quando tens uma falta de educação, há também uma falta de oportunidade. Segundo o UNICEF, os números de niños e niñas excluídos da escola é maior parte em países em desenvolvimento e também do que homens e mulheres que recebem o mesmo trato. Então, sem educação, não há uma possibilidade de encontrar um trabalho, de um salário mínimo, e assim é praticamente impossível ter um desenvolvimento sustentável em qualquer nação. Então, temos que pensar em la questão de oportunidades de uma educação pública de qualidade para poder pensar em outros direitos, como o acesso à saúde, o acesso ao mercado de trabalho formal, que tudo isto, essas políticas públicas de inclusão e cidadania e econômicas também, porque as empresas têm uma responsabilidade social também de fazer uma inclusão, que tudo é necessário para um futuro sustentável de menor
desigualdade social e também de maior inclusão de pessoas ao mercado formal de trabalho. Muitas graças, é um tema complexo, então requer muitos mais tempo, pero é sempre um gosto e honor poder participar do brilhante evento, de um tema tão importante como o Foro Dia Internacional da Mulher. Agradeço também minhas colegas Ruth Reis, Nancy Hernández e doutora Neidali por la participación. Gracias a usted, estimada doctora, y feliz día. No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Frase de Audre Lorde. Nuestra siguiente ponente nos acompaña desde Colombia. Es abogada, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público, Derecho Disciplinario y Derecho Procesal, maestra internacional humanitario y transformación de la Comisión de Disciplina Judicial y miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Sin más preámbulos, invitamos al escenario a la distinguida maestra Ruth Yamile Vargas Reyes con el tema Violencia obstétrica y parto humanizado. Bienvenida nuevamente, estimada maestra. Le concedo el uso de la voz. Muy buena tarde para todos y para todas. Un fraternal saludo al Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, al doctor Jaime Lascano, a la maestra Neidali, digna representante del género femenino, con su inteligencia, su cordialidad y su don de gentes. A mis compañeras panelistas, un honor compartir con ustedes este escenario, y a la audiencia en general, gracias por estar y por escuchar. Sabemos que el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer en varios lugares del mundo. Anteriormente se denominaba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora como símbolo de las luchas de las mujeres por el reconocimiento de su energía y presencia femenina en la humanidad, en la sociedad y en la búsqueda de la igualdad. Hoy es el día en que las mujeres somos homenajeadas con detalles, palabras bonitas, mensajes, flores, detalles que son muy bien recibidos, pero la reflexión de la conmemoración de este día pues ha de ser el de recordar que el reconocimiento del rol importante de la mujer en la humanidad, en la sociedad, en el hogar, en el ámbito profesional y laboral y en sus diferentes realidades, pues se debe dar en garantizarle los derechos en su cotidianidad, en su diario vivir, el de garantizarles una vida libre de violencia, libre de discriminación, de asegurarles su participación en los diferentes escenarios en igualdad de condiciones y oportunidades, pero especialmente y en lo que concierne a los estados, a los sistemas jurídicos y de la sociedad en general, en que las mujeres no deban soportar tratos y situaciones injustas e inhumanas por su condición de mujeres, por los roles que desempeñan y por las decisiones que puedan también tomar en la sociedad. Necesario también recordar que hoy se conmemora un hecho que marcó históricamente los derechos del trabajo y las luchas sindicales de las mujeres, en tanto que el 8 de marzo de 1908 en Nueva York y como consecuencia del incendio de la fábrica en la que laboraran, pues murieron aproximadamente 129 trabajadoras luego de que se declararan en huelga como consecuencia de prácticas laborales abusivas, de vulneración de derechos de trabajo y de la seguridad social. Hasta el momento no se encuentra probado que el incendio haya sido provocado, pero lo que sí es certero es que como consecuencia de este hecho pues fueron expedidas posteriormente varias normas para efectos de regular y mejorar pues las condiciones laborales de las trabajadoras. Desafortunadamente, la historia nos muestra que para materializar la exigibilidad de los derechos humanos, por lo general suceden esta clase de acontecimientos, lo que no es el deber ser y que por ello es preciso traer a la memoria la historia para efectos de buscar la forma de que estos hechos lamentables no se vuelvan a repetir. De igual manera, es un día para recordar a nuestras ancestras quienes lucharon y lograron importantes conquistas en materia de derechos de las mujeres y del reconocimiento de la existencia del arquetipo femenino y de sus grandes aportes a la humanidad.
Claro es también que la discriminación y la violencia contra la mujer se ha perpetuado por 21 siglos y de la misma forma las luchas incansables por su emancipación, ya que anteriormente las mujeres eran una extensión de sus padres y de sus esposos, es decir, que no tenían una autonomía, una independencia en sus vidas. Luchas que han permitido obtener derechos importantes como el derecho al sufragio, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a unas adecuadas condiciones laborales y por lo menos al control, si no es a la erradicación definitiva de las jerarquías patriarcales. Pero especialmente la lucha por una sociedad mejor, por un trato digno, justo e igualitario, todas libres en dignidad y en derechos, dado que a través de los tiempos pues se ha evidenciado que las mujeres han sido ignoradas, violentadas e invisibilizadas, conllevando todas estas situaciones a que en el año de 1979 la Organización de las Naciones Unidas expidiera el primer instrumento internacional, que se trata de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, instrumento que además pues, fue complementado con el protocolo facultativo, creándose de esta manera el Comité CEDAW. Y es allí en donde surge esa inquietud y esa necesidad de crear un marco de protección especial para las mujeres, el cual permitiera comprender sus derechos en el marco y en el escenario internacional de los derechos humanos, estableciendo, entre otros propósitos, el de garantizar los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, el de condenar la discriminación y la violencia ejercida en su contra, el de erradicar estereotipos y formas de violencia y en la misma medida terminar con ese estado de dominación y de igual forma pues asegurarles a las mujeres una vida libre de violencia. Posteriormente, en el año 1994 viene la Convención Belém do Pará y esta tiene pues como propósitos el de prevenir, el de sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, estableciendo entre otras obligaciones convencionales para los estados su implementación en la función jurisdiccional, buscando transformar además las realidades de las mujeres y estableciendo además la necesidad de vincular a las autoridades de los estados parte para que reconozcan esas desigualdades y de la misma manera reconozcan la violencia que es ejercida hacia las mujeres. Este instrumento se complementa además con el instrumento o más bien la fuente adicional del sistema interamericano como es su jurisprudencia, de donde se ha logrado establecer las formas de violencia que aquejan a las mujeres, como son la violencia sexual, la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica y patrimonial, la violencia estructural e institucional, y la que nos atañe el día de hoy, la violencia obstétrica, como manera de vulneración de los derechos de las mujeres. Esta forma de violencia pues se presenta en la situación en que las mujeres ejercen su poder de decisión para traer vida a este plano terrenal a través de sus cuerpos, para experimentar el amoroso pero también doloroso trance que implica el llevar en sus vientres y en dar a luz a otro ser humano, y en donde se pueden presentar actos de violencia como maltrato verbal, maltrato físico, psicológico, y haciendo especial énfasis en que no existe una dinámica o una uniformidad dentro de esta experiencia, por lo que las mujeres no lo viven de la misma manera, en tanto que para unas es más doloroso que para otras, dada su fisionomía, la forma de sus cuerpos o el umbral que tenga cada mujer para soportar el dolor. Esta forma de violencia que había sido invisibilizada y no reconocida, puede también comprenderse dentro de la violencia estructural y la violencia institucional, en donde su base pues es una cultura patriarcal. Este concepto de violencia obstétrica deviene del año 1872, en donde se realiza una crítica a los paritorios del siglo XIX, y es hacia el siglo XX en donde se empieza a tomar conciencia frente a esta situación de las mujeres, pero especialmente como consecuencia del activismo en contra de la violencia obstétrica. De igual manera, en el año 2014, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado de atención frente a la realidad de las mujeres gestantes,
evidenciando que recibían maltrato físico, maltrato psicológico, que recibían humillaciones y juzgamientos por parte de los prestadores de los servicios públicos, de los servicios médicos, también público, siendo este un comportamiento sistemático en el mundo y de lo cual resultaba necesario adoptar medidas para erradicar estos comportamientos que definitivamente vulneran los derechos humanos de las mujeres, por lo que la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente hacia el año 2019, determinó que la violencia obstétrica es un patrón generalizado y también pues normalizado. De tal manera que hasta este momento podemos definir la violencia obstétrica como aquella violencia que se encuentra comprendida en las malas prácticas y en las conductas ejercidas por lo general por el personal del servicio médico de la salud hacia las mujeres que se encuentran en estado de gestación, que se encuentran en proceso de parto e incluso en la fase del puerperio que se presenta luego de finalizado el alumbramiento. Esta forma de violencia pues puede comprenderse dentro de acciones y omisiones entre las cuales podemos indicar como el de negar la atención de urgencias obstétricas, el de obligar a las mujeres en proceso de parto a soportar el dolor de manera silenciosa, hacer aislada del padre de sus hijos, de su hijo o de su hija, o de familiares que puedan asistirla para brindarle un apoyo psicológico, físico, espiritual, dado que definitivamente esta es una experiencia trascendental que marca la existencia no solo de la madre, sino del ser que viene a este mundo y en donde definitivamente pues debe establecerse una conexión en el núcleo familiar durante esta experiencia para efectos de prevenir secuelas traumáticas que puedan ser la consecuencia de la gestación, del parto o de un posparto maltratado. De igual manera, dentro de estos comportamientos está el de practicar el parto por cesárea sin tomar el consentimiento de la madre o cuando el trabajo de parto se ha complicado, se ha prolongado por largas horas, haciendo necesario desistir del parto natural, por lo que en beneficio de la madre y de su bebé, pues es necesario practicar una cesárea y que por lo general en estos casos pues tiende a privilegiarse el interés económico frente al interés de la madre y al interés de su bebé, en tanto que pues esta clase de procedimientos genera unos costos adicionales al sistema de salud. El de obligarlas también a vivir este proceso inmovilizadas o acostadas cuando pues esta posición puede generar más dolor y lo que es muy común en que no puedan expresar su dolor y sus necesidades por miedo a ser silenciadas. También podemos encontrar dentro de estas conductas, o más bien en este caso de omisiones, el de no permitir que la mujer cargue o alimente a su bebé al momento de nacer, o que se le increpe o se le juzgue por la imposibilidad de amamantarlo inmediatamente y como consecuencia del proceso de parto. Y también otros maltratos, regaños, juzgamientos que se le realice a la mujer luego de haber dado a luz o cuando se presentan los partos secos o partos complicados, y otras acciones y omisiones que pueden generar violencia en contra de las mujeres. Como consecuencia de la evidencia de estos comportamientos, pues los órganos internacionales han declarado responsables internacionalmente a los estados. Encontramos que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer condenó a España al evidenciar una violencia obstétrica en una mujer a la cual se le practicaron varios procedimientos que conllevaron a un sufrimiento innecesario e inhumano, como la aplicación de medicamentos excesivos para acelerar el proceso de parto. De igual manera, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Vitres, Arce y otros versus Argentina, condenó al Estado por la muerte de la mujer y de su hijo al inducirle el parto bajo un tratamiento y un procedimiento inadecuado, en donde se evidenciaron varias actuaciones y omisiones realizadas en un hospital público, en donde se demostraron además irregularidades que se
manifestaron en la prestación del servicio de salud durante el embarazo y en el proceso de parto, desconociendo de esta manera la garantía de los derechos a la salud, a la integridad personal y claramente el derecho a la vida. En esta decisión, la Corte se extiende además a la protección de derechos de la familia y de la niñez, y además el órgano internacional ordena al Estado declarado responsable internacionalmente a adoptar e implementar medidas de no repetición, como la obligación de impartir capacitaciones al personal de la salud respecto del trato y humanización a mujeres embarazadas, también en proceso de parto y posparto, y así también como el de generar campañas de difusión para visibilizar esos derechos humanos de las mujeres. A raíz del reconocimiento de esa violencia obstétrica, pues se generó la conciencia de implementar el parto humanizado, el cual es definido por la Organización Mundial de la Salud como un modelo de atención del parto que tiene como propósito el de tener en cuenta de manera explícita y directa las opiniones, las necesidades, las valoraciones emocionales de las madres, de sus familias, que se dan en los procesos de atención del embarazo, del parto y del puerperio. Es decir, esos derechos de las mujeres a decidir cómo traer sus hijos al mundo y con el menor sufrimiento posible. De igual manera, pues el parto humanizado ha sido considerado e implementado en varios países. Por ejemplo, en Venezuela, en el año 2017 se determinó el parto humanizado como una política pública. En Argentina se expidió la ley 25929 del 2015. En Europa también ha sido implementado en países como en Alemania, en Suiza, en Holanda. Y en lo que corresponde a Colombia, fue expedida recientemente la ley 2244 del 2022, es decir, se está implementando hasta ahora, y en donde se reconocen los derechos que tienen las mujeres en la etapa de embarazo, en el trabajo de parto, en el posparto, e incluso se extiende al duelo gestacional y perital cuando ello se presente. Esta ley comprende un enfoque diferencial de género y un enfoque diferencial multicultural en la partería tradicional, y en donde se comprende, entre otras decisiones y no menos importantes, a que el parto debe ser digno, debe ser respetado, debe ser humanizado, en donde también se determina el establecimiento de deberes del sistema de salud colombiano, en donde se le garantice a la madre que pueda tener un contacto piel a piel con el recién nacido, el de permitirle amamantarlo inmediatamente, a permitir también un contacto con el padre durante el proceso de nacimiento para desarrollar ese vínculo afectivo, y además que pueda ser su soporte y contención dentro de este proceso. También contempla el de garantizarle a la madre su intimidad, su privacidad en los procedimientos que se practiquen y tomarle su consentimiento para ellos. El que se garantice también que no se infrinjan tratos crueles, inhumanos, degradantes, y además a garantizarle la libertad de expresión a las mujeres en este proceso, es decir, que puedan manifestar sus miedos, sus dolores, sus temores, sus necesidades, sin que tengan que ser silenciadas o regañadas, como se dice aquí en Colombia. El de permitir también el desarrollo del trabajo de las parterías tradicionales, a través de la implementación y el acompañamiento de una persona de confianza en la gestación, en el parto y en el posparto. Y es lo que anteriormente denominaban las doulas, que eran mujeres con conocimientos en la partería y quienes realizaban este acompañamiento a otras mujeres. También que establece el de promover la capacitación de la partería tradicional, entre otras disposiciones. Como conclusiones y para ir finalizando esta intervención, pues podemos decir que el reconocimiento y visibilización de la violencia obstétrica y la necesidad de practicar el parto humanizado, pues tiene como trasfondo el de generar una conciencia respecto de lo que implica el proceso de traer vida a través de el portal o los cuerpos de las mujeres,
el de concientizar a la humanidad en general que no se trata de una simple función fisiológica, sino que es desde ese momento en donde es preciso reconocer la esencia, la condición humana de la madre y del ser que viene a este plano, es decir, que ya se están reconociendo los derechos naturales e inherentes del ser humano por el hecho de existir, de respirar, de ser. También podemos concluir esa necesidad de crear una conciencia en el núcleo familiar, de dar vida a otro ser humano, bien sea que se encuentre conformado o no por una pareja, en tanto que en muchos casos las mujeres asumen el rol en solitario, y el de concientizar de esas implicaciones de dar vida, pero especialmente esa concientización al personal médico, es decir, no solo a los que asisten al parto, sino a los médicos y enfermeras en general, de la necesidad y la obligación de atender a las mujeres con humanidad, con buen trato, con respeto, con comprensión, con consideración e incluso con empatía. También encontramos la necesidad de la implementación de políticas por parte de los estados y del ajuste del sistema del andamiaje de salud para de esta manera asistir humanizadamente a las mujeres en proceso de gestación, de parto y posparto, e incluso, como lo dice la norma colombiana, en atención también al duelo gestacional sin discriminación alguna, en tanto que en algunos casos se brinda una atención adecuada cuando las mujeres tienen mejores posibilidades económicas, es decir, que tienen esa posibilidad de pagar una atención agregada a la común a través de las pólizas o de lo que denominamos en Colombia la medicina prepagada. Es decir, que el parto humanizado se debe garantizar a todas las mujeres sin excepción y sin tener en cuenta sus posibilidades o sus alcances económicos. La necesidad de garantizarle a las mujeres ese acompañamiento en este proceso de otras personas, por lo general de mujeres que tengan conocimientos en partería tradicional e incluso en medicinas ancestrales, si así lo considera y lo decide, más aún cuando se puede evidenciar que la deshumanización en la atención obstétrica se presenta por lo general debido a las deficiencias en el sistema de salud, en la ausencia de personal médico requerido, consecuencia de la alta demanda de atención obstétrica, por lo que resultaría pertinente garantizar este apoyo a través de las personas que ya tienen estos conocimientos y prácticas. Entonces podríamos decir que podrían ir de la mano la medicina tradicional y la medicina convencional en beneficio de las mujeres y de los seres que están por nacer. Nuevamente, mil gracias al Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, al doctor Jaime Lascano y a la maestra Neidali. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimada maestra, por su participación. Una mujer con voz es por definición una mujer fuerte. Frase de Melinda Gates. A ninguna mujer se le debe decir que no puede tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Cuando los derechos de las mujeres están bajo ataque, reaccionamos. Frase de Kamala Harris. Para finalizar con la participación del foro, regresamos la señal a tierras aztecas para escuchar el tema sororidad, a cargo de la distinguida maestra en política criminal, licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales, docente en la carrera de Relaciones Internacionales, FES Acatlán, y miembro de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la UNAM. Me refiero a la distinguida maestra Nancy Lara Hernández. Bienvenida a casa, estimada maestra. Puede iniciar con su disertación. Muchas gracias y gracias a todos. Voy a compartir pantalla. Y pues es un gusto poder estar con ustedes después de un rato. Es una alegría poder estar compartiendo este foro con estas distinguidas juristas y colegas. Gracias al doctor Alfonso por la invitación. Gracias, Neidali, por estar al pendiente como siempre. Y por supuesto por toda la atención. Yo quise hablarles de la sororidad porque justamente en estos temas que estamos viviendo respecto a las circunstancias
Nos hablamos mucho acerca del apoyo del feminismo, las mujeres, hay diferentes marchas el día de hoy en toda la República y por supuesto también a lo largo del mundo, pero creo que nos falta un poquito de sensibilidad para lo que estamos viviendo en nuestra época, por eso quise hablarles acerca de la sororidad y darles un poquito el contexto para aquellos que nos están siguiendo y por supuesto no tienen como un panorama general de qué es lo que ocurre con la sororidad. Y les he puesto ahí la definición de la RAE, como tiene dos acepciones. Una dice que es la amistad o afecto entre mujeres y otra la relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Y la realidad es que creo que la sororidad se ha quedado un poco corta en cuanto a esta definición. No solamente es una solidaridad entre las mujeres por un empoderamiento, sino que también hemos estado al pendiente por el respeto a los derechos humanos, por generar un poco de que se escuche nuestra voz, de que seamos tomadas en cuenta para las decisiones importantes, que se nos considere como realmente una persona con las mismas oportunidades que un hombre, que seamos capaces de decidir acerca de lo que queremos hacer y de lo que no queremos hacer. Y principalmente aquí en México, de manera lastimosa, pues que se respete nuestra vida, ¿no? Entonces, en palabras de Marcela Lagarde, que es una de las feministas más conocidas en México, ella habla que la sororidad comprende la amistad entre quienes han sido creadas en un mundo patriarcal como enemigas, es decir, las mujeres, y entendiendo como mundo patriarcal el dominio de lo masculino, de los hombres y de las instituciones que reproducen dicho orden. Como bien lo comentó la maestra Neidali al hacer mi presentación, soy docente dentro de la Universidad de México y una de las características que puedo ver es que dentro de un sistema administrativo, dentro de un sistema colaborativo en donde las mujeres deberíamos de estar apoyándonos y surgiendo justamente como un respaldo, como una amistad y alegrarnos de aquellos éxitos que tienen otras mujeres, ya sea porque son sobresalientes, porque realizan su trabajo de forma excelente, porque están en eminencia, porque a lo largo de los años y a través de su experiencia han encontrado alguna mejora o algún puesto en donde son reconocidas y tienen algún renombre, pues lastimosamente vemos que las actividades que llevan a cabo sus pares, sus iguales, aquellas amigas, aquellas que deberían de ser sus hermanas, pues generan un freno para esta carrera, generan una piedra de tropiezo, por así llamarlo, para que esta persona se siga desarrollando. Entonces, me ha llamado la atención porque tenemos un discurso muy bonito acerca de lo que deberíamos hacer como personas sororas, pero realmente muy poco lo llevamos a cabo. La sororidad está basada en una relación de amistad, pues en las amigas, las mujeres, encontramos a una mujer de la cual aprendemos y a la que también podemos enseñar. Y creo que eso es para destacarse. ¿Cuántas veces los celos de cualquier tipo nos hacen estar llevando una competencia en donde no solamente no nos fijamos en la afectación que pueda tener la persona en el ámbito profesional, emocional, económico, social, sino que nuestro objetivo es ir hacia tener una competencia y lograr más que la otra persona que estaba sobresaliendo. Y en eso podemos gestionar un montón de problemáticas y que realmente de forma triste las mujeres no lo reconocen. Algunas otras se quedan cortas en ese reconocimiento y bueno, prácticamente dicen, fue sin querer, ¿no? Lo triste es que no podamos aprender de alguien que tenga mayor capacidad o que esté en un puesto mejor que nosotros o que a través de su experiencia profesional pueda compartirnos más vivencias y que nosotros las utilicemos para crecer. Muchas veces ese celo profesional genera que haya una distancia entre las propias mujeres y el buscar cómo eliminarla del puesto, ¿no? Para que ya no sea competencia. No nos comportamos como mujeres que acompañamos o que construimos. No medimos el alcance de un comentario tirado al aire o ya sea a través de redes sociales.
Y esto no solamente en el ambiente cara a cara, en el ambiente personal, sino en el ambiente digital. Las mujeres hemos avanzado en un montón de tipos de violencia que nos dan la pauta para destruirnos entre nosotras mismas. La sororidad se encuentra la posibilidad de eliminar la idea de enemistad histórica entre las mujeres. Y aquí yo quise hacerles una pregunta. ¿Realmente es solo una idea? Y ahí les pongo algunos tipos de textos, de noticias que han estado surgiendo. Mujeres que se violentan físicamente por un lugar de un metro, por un lugar en un autobús. Mujeres que reproducen diferentes esquemas de violencia digital y violencia psicológica contra una persona que ha sido señalada dentro de una pareja de profesionales y famosos que está en el ojo del huracán, como es el tema que estamos viviendo actualmente con Clara Chía y Piqué, y obviamente Shakira por su lado, con estas manifestaciones de canciones en donde se ha generado realmente violencia contra todos los participantes, ¿no? Entonces, por otro lado, les pongo esa imagen del ser mujer indígena, profesionista y el mercado de trabajo, porque nos habla de una gran desigualdad. En México tenemos diferentes pueblos originarios en donde las mujeres indígenas tienen que primero luchar y salir adelante respecto del uso y costumbre que tienen en su comunidad, migrar hacia las ciudades. Y ellas no tienen las mismas oportunidades de trabajo, prácticamente se les contratan como personas de asistencia, de limpieza en diferentes lugares, pero también se les maltrata, uno, por no hablar bien el español, o dos, porque no hablan el español y entonces se les tacha de indias, las indias. Y las mujeres mismas son las que están contratándolas y las que están abusando de ellas para llevar una ventaja respecto de los servicios y el pago que van a proporcionar. Y eso no es sororidad, ¿no? Hablamos de una mujer que puede llegar al ámbito profesional en donde, aparte de haberse enfrentado a todos los estigmas sociales, cuando una vez que se presenta ya dentro del mercado profesional, pues recibe un salario inferior, es segregada por los compañeros, por supuesto, al etiquetarla constantemente como la india esa, o nuevamente por el hecho de su presencia, su piel un poco más oscura, ¿no? Los rasgos característicos de los pueblos indígenas, el tipo de cabello, la vestimenta, incluso para ellas el utilizar la vestimenta típica de su comunidad, pues representa un riesgo. Y quienes son las primeras en juzgar, las primeras en segregar, las primeras en distinguir, somos las mujeres. Por otro lado, tenemos aquí algunos comentarios que he puesto respecto a las redes sociales, lo que se ha encontrado, ¿no? Haciendo alusión no solamente a el físico de una persona, sino haciendo alusión a el meterse en una familia. Por supuesto, ahí tenemos dos partes que tendríamos que analizar, porque curiosamente en este estudio de mujeres noto que el argumento de una mujer que se convierte en amante de un hombre casado es: yo no tengo ningún compromiso, en el caso de que ella es soltera, y el argumento que manejan es: yo no tengo ningún compromiso, a quien debería de darle vergüenza es a él, no a mí. Sin embargo, deja de lado la parte de estar siendo poco sorora con esa mujer con la que está teniendo pues la relación en disputa, ¿no? O como dirían, la tercera en discordia, no platica con la mujer que está involucrada, eso genera una división de la familia, está generando una fractura, un rompimiento del vínculo familiar que por supuesto se verá afectado. Otra de las cosas es que aquí mencionan: qué horror ser Clara Chía y saber que Shakira te odia y que por ende casi todo el mundo también. Y encima que no solo tus amigos y familia saben que fuiste la moza, sino todo el mundo. Ningún hombre vale la dignidad
encima, mi mamá se da cuenta que estoy en esas y me mata. El generar etiquetas, el generar estereotipos, no se trata de justificar un adulterio, por supuesto que no, pero sí se trata de dimensionar que cuando nosotros somos partícipes como mujeres de juicios, de estar elaborando comentarios dentro de las redes sociales, nos ponemos en el lugar de victimario. Y esto es súper sencillo de que ocurra y que nos confundamos porque todos ejercemos juicios de ética, de moral, de lo que debía de haber sido, de lo que no debía de haber sido. Y en realidad las mujeres, cuando ejercemos esas acciones, evitamos cualquier tipo de sororidad. Nadie ha pensado en el alcance psicológico que representa para esta chica, Clara Chía, ser el foco de comentarios, el foco de juicios, el foco de prejuicios y por supuesto nadie ha tomado en consideración el hecho de que cuando se la encuentran tienen ya enfrentamientos personales, enfrentamientos verbales, ¿no? Ahí nos olvidamos de todo tipo de sororidad y no significa que al hacer estas acciones estamos siendo sororas con Shakira, que es la otra afectada. No, estamos siendo mujeres que violentan a otras mujeres. Entonces hay que ser cuidadosas con esa parte. Por ejemplo, les puse otro comentario que dice, tú sigues facturando, Shakira, y arreglándote la cara para verte más joven. Ese es un comentario también, por supuesto, que discrimina, que violenta no solamente el libre desarrollo de la persona, porque nosotros somos libres de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, por eso es nuestro cuerpo. Durante años hemos estado luchando porque se nos respete nuestro cuerpo. Y es uno de los discursos más grandes que tenemos para tener el favor más bien el derecho del aborto. Y una mujer diciendo, tú también, ¿no? Sigue facturando, sigue arreglándote la cara, emitiendo comentarios que no tendrían por qué ser propicios de una mujer en contra de otra. Por otra parte dice, no es un buen día para que me sangren los oídos, es un buen día para que la triple, nuestra Clara Chía argentina, escuche la sesión de Bizarrap con Shakira, a ver si deja de andarse metiendo con hombres, con mujer e hijos, lo que es no tener vergüenza. Y nos volvemos a convertir en jueces, nos volvemos a convertir en personas que están lastimando a otras personas y dejamos de lejos la sororidad. Por eso la pregunta, ¿es realmente una idea? ¿Es realmente algo que tenemos o es algo que hemos fomentado las mismas mujeres, uno por envidia o celos profesionales, otra por el simple hecho de ejercer juicios respecto de la vida de otras personas o simplemente porque tenemos la capacidad de emitir algún juicio dependiendo del lugar en donde nosotros estemos y de acuerdo al lugar que queramos representar o a la persona que tenga mayor empatía con nosotros y obviamente pues para finalizar puse ahí el comentario de Shakira, dice, hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Y muchas de las frases que hemos encontrado dentro de los micromachismos que utilizamos hombres y mujeres, está una frase que durante años permitió que la violencia familiar se quedara en ese seno sin que nadie expusiera nada de la situación que estaba viviendo, que era la ropa sucia se lava en casa. Pero aquí dentro de este caso que les quise exponer, hay varios elementos que hay que considerar respecto del actuar de las mujeres que están implícitas y que si bien ninguna tiene la razón, esa es la realidad, ninguna tiene la razón, sí estamos dándole la razón a aquellos hombres y sí estamos dando el discurso, estamos respetando, respaldando el discurso de que entre mujeres no nos respetamos, de que no nos ayudamos, de que no somos empáticas con nosotras mismas. Y quise hacer esta reflexión porque es muy bonito tener un buen discurso y hacer un llamado a las mujeres y decir vamos a unirnos y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro, pero realmente es buscar una sensibilización de nosotras mismas porque no solamente se basa en un discurso, se trata de practicar esa sororidad, se trata de querer aprender de la otra, se trata de festejar los triunfos de la otra, se trata de seguir avanzando y enseñar las herramientas que te generan esa comodidad, que te generan esa seguridad, que te generan el ser una mejor profesionista, una mejor persona, pero
no hacerlo desde tumbar al otro para que no sea mi competencia o porque simplemente no congeniamos o no comulgamos con los mismos puntos de vista. Creo que es bien importante que no perdamos cuál es el sentido de la sororidad y que realmente estemos dispuestas a aprender de otras mujeres y a tendernos la mano, no solamente en un día como hoy, sino todos los días, porque al final es muy bonito, ¿no?, tener un discurso, pero es mejor practicar la sororidad. Y esta participación la quise hacer con ese objetivo, que nos sensibilicemos como mujeres para ser honestas, para ser transparentes y para evitar tener nosotros también como ese tope para otras mujeres. Seamos sensibles y seamos capaces de reconocer cuando alguien es mejor que nosotras, y hay que tender la mano cuando alguien está atorada, cuando una mujer está atorada y no sabe qué hacer, y en lugar de ignorarla o reprocharle la situación en la que se encuentra, ¿por qué no enseñarle? ¿Por qué no apoyarle? ¿Y por qué no ayudarle a salir adelante? Porque una marcha y un movimiento como lo que es el día de hoy son significativos, por supuesto son muy importantes, nos permite levantar la voz, nos permite darnos a conocer, pero también estoy segura que si todas las mujeres realmente practicáramos la parte de la sororidad, incluso en los movimientos sociales como son las marchas, no existirían mujeres que se prestan para violentar esos movimientos y quitarles su certeza y la veracidad y la lucha por la que están muchas mujeres y marchando y expresándose. Entonces, no nada más es un discurso bonito, no solamente es un color, no solamente es el identificarte, sino es practicarlo día a día. Y creo que a través de esa práctica podemos lograr mayor unión y sobre todo generar mayor concientización en los hombres. Y qué curioso que a través de un ejercicio en donde se comete adulterio y se exponen las situaciones de una familia pasando de lo privado a lo público, veamos cuál es el movimiento, que seguimos siendo exactamente igual que hace muchos años, no hemos avanzado tanto. Entonces, creo que debemos de ser sensibles a lo que está ocurriendo y no convertirnos en las violentadoras, en eso que tanto nosotros hemos criticado, de eso de lo que queremos defendernos constantemente, porque corremos un riesgo mayor de regresar a un punto aún más drástico del que veníamos. Entonces, pues por mi parte es todo y espero que practiquemos realmente la sororidad en el lugar en donde nos encontremos, en las actividades que estemos realizando. Créanme que si lo comenzamos a practicar, esto es algo que se va contagiando y va a ser más fácil que entre mujeres nos apoyemos y salgamos adelante que ponernos el pie y no poder avanzar ninguna para ningún lado. Así es que muchísimas gracias, doctor Alfonso, por el espacio. Gracias, Neidali. Gracias a la doctora Isabela y por supuesto también a mi otra colega de Venezuela, que se me fue el nombre, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, estimada maestra, por resaltar esta temática muy interesante y feliz día. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Frase de Frida Kahlo. Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y personalidad. Frase de Indira Gandhi. Antes de despedirnos, desde el foro de TVLEX, mandamos saludos a Ana María Maúd, que nos dice buenas tardes, saludos desde Santiago Estero, Argentina, a Mónica Seis González, que nos dice excelente aportación, a Yolanda Trinidad, a Iván Rivera Arias, que nos acompaña desde la Ciudad de México, a Imelda Chávez Castillo, a Lina Mabel Maza Marcos, que nos ve desde Argentina y nos dice feliz día, a Fernando Méndez Herrera, a Eugenia Villaseñor, que nos manda felicitaciones desde Guatemala, y a Jorge Reynoso, que nos dice saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. La igualdad de género es fundamentalmente una cuestión de poder.
Vivimos en un mundo dominado por los hombres, con una cultura dominada por los hombres. Solo cuando entendamos los derechos de las mujeres como un objetivo común, como una ruta hacia el cambio en beneficio de todos, comenzaremos a incluir la balanza. Mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en 2019. Gracias a todos y a todas por acompañarnos, a nuestras ponentes. Muchas gracias por sus aportaciones en este día en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas y nos despedimos con este poema de Zenaida Barimar titulado Una mujer habita mi piel. Esculpida con cincel, avesada llega el sol. En tierra estéril planta orquídeas de bondad y de bemol. En jardines plagados de espinas, donde las rosas gimen dolor, cultiva otras de fragancia nueva y las riega con amor. En noches de frío invierno, llena de dulzura y fervor, su tarareo musicado. Ocupa espacios con calor, su canto un sirimiri, riega con vehemencia la vida. En sembradíos inhóspitos nacen espigas y las cuida, mujer que avanza decidida en busca de su condumio. Dama amable y virtuosa, rocía campos con orgullo. Los brazos morenos de él son apoyo en mi quebranto. Pañuelo enjuaga mi llanto, con fortaleza y decisión levantada me agiganto. Una mujer habita mi piel, con la frente en alto, convencida, orgullosa por la vida de mi existencia comedida. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos pronto. ¿Dónde más? Aquí en TVLE. To the beat. To the beat.